Buenas tardes, doctora Rosa Luz Mina. Buenas tardes, doctores, médicos, residentes. Buenas tardes al público que se ha conectado. Mi nombre es Noelia Montenegro, soy médico residente en la especialidad de geriatría del Hospital Guillermo Almenara. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy importante, un tema frecuente en nuestro medio, frecuente en Perú, en el resto del mundo también, en el resto de países también. Entonces me refiero al tema de la depresión, específicamente prevención de recaídas en la depresión. Este artículo de Elsie Arlene Pérez Padilla y sus colaboradores nos mencionan algunos puntos muy importantes acerca de la epidemiología y se refieren a lo siguiente, ¿no? Nos dicen, se estima que la depresión afecta a más de 450 millones de personas en todo el mundo y que una de 4 personas sufrirá algún problema de este tipo a lo largo de su vida, sin importar su edad o la condición social. También nos mencionan que la prevalencia del trastorno depresivo mayor varía en todo el mundo desde el 3% en Japón hasta el 16,9% en Estados Unidos de América. Para los demás países, el trastorno depresivo tiene una prevalencia que va desde 8 a 12%. Ahí está nuestro Perú. También nos informan de que el trastorno afecta aproximadamente al doble de mujeres con respecto a los hombres. Y nos dicen también que la depresión resistente al tratamiento se produce hasta en 40% de los pacientes. Ahora, ¿alguna vez se habrán preguntado qué es la depresión? ¿Cómo conceptualizamos a depresión? ¿Cómo definimos a depresión? Y bueno, al respecto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo define como un trastorno mental afectivo común y tratable, frecuente en el mundo, y caracterizado por cambios en el ánimo con síntomas cognitivos y físicos, que pueden ser de causa o etiología primaria, o sea, endógeno, o secundaria, al encontrarse enfermedades de base, como por ejemplo el cáncer, como por ejemplo la enfermedad cerebrovascular, los infartos del miocardio, la diabetes, el VIH, la enfermedad de Parkinson, trastornos alimenticios o abuso de sustancias que conllevan a la depresión. También nos ayuda a conceptualizar la DSM-5. Dice que la depresión es un trastorno del estado de ánimo, donde la principal característica es una alteración del humor. Si es alteración del humor, entonces estamos hablando acerca de trastornos afectivos. Y los trastornos afectivos se pueden clasificar en 2 tipos. Uno que sería trastornos depresivos unipolares y 2 que serían los trastornos depresivos bipolares. Dentro de los trastornos unipolares, ahí tenemos a la depresión mayor, al trastorno depresivo mayor. Y también la DSM nos dice, ¿no? Trastorno distímico o los trastornos bipolares los enfocan como la clasificación más importante. Hay otros tipos también. Marco Tulio Corea de CID y sus colaboradores en su artículo, también nos mencionan algo acerca de la depresión. Según su investigación realizada, ellos no investigaron y vieron que Keller y sus colaboradores dicen, ¿no? Este trabajo realizado en España, se demostró que el patrón de síntomas depresivos corresponde a un suceso vital específico. Los resultados muestran que la pérdida de un ser querido refleja mayores niveles de tristeza. Eso lo habremos experimentado, ¿no? Algunos de nosotros. O la pérdida del apetito o pérdida del interés en casi todas las actividades. Mientras que el estrés y los fracasos se asociaron a fatiga, pérdida del placer en las actividades, hipersomnia, pero no tristeza. Antes de definir al trastorno depresivo mayor, veamos qué cosa es un episodio depresivo. Y bueno, en un trabajo de investigación que lo llevaron a cabo en España, nos dicen que se refieren a episodio depresivo al primero que presenta el paciente. Como lo podemos observar en la gráfica, que ustedes lo pueden localizar en el margen derecho de su pantalla, de su computadora o de su teléfono. Hay una gráfica donde vemos una línea vertical y una línea horizontal. La línea horizontal se refiere al tiempo, ¿no? En el estado normal. Pero vemos una línea curva hacia abajo que me representa un episodio depresivo. Un episodio depresivo. Bueno, para tener una idea qué cosa es un episodio depresivo.
Entonces, este episodio depresivo puede empezar rápidamente en algunos días o más lentamente durar unas semanas. Suele tener una duración de varias semanas o meses, puede ser. Entonces, ¿cómo definimos a la depresión mayor o al trastorno depresivo mayor? La depresión, también denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, es un trastorno mental que se caracteriza por una tristeza profunda y una pérdida de interés, además de una amplia gama de síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas emocionales? Nos referimos al llanto, a la irritabilidad, al retraimiento social, a la falta de líbido, es decir, falta de placer al realizar las actividades que nos gustan, ¿no? Se refiere a la fatiga, a la disminución de la actividad, la pérdida del interés y el disfrute de las actividades en la vida cotidiana. Además, otros sentimientos como sentimiento de culpa, inutilidad, baja autoestima, pérdida de confianza. Y bueno, y en gran parte de la población que padece esta enfermedad que es la depresión, pueden presentar ideas de suicidio, ideas suicidas o intentos de autolesión. Esta definición, de acuerdo a un artículo de investigación de Elsiar Alrene Pérez Padilla, ¿no? Estos síntomas que lo hemos mencionado anteriormente tienen que estar presentados todos los días como un mínimo de 2 semanas. ¿Y a qué criterio se refiere? ¿No? Como ya lo hemos mencionado, al estado de ánimo depresivo, una tristeza profunda, a la disminución del interés en las actividades placenteras, a la pérdida de peso, insomnio, agitación o retardo psicomotor, a la fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad, disminución de la capacidad de concentrarse, pensamientos de muerte o suicidio. Entonces, acuérdense de estos criterios, los cuales se tomen en cuenta para decir que la persona ya se puede catalogar como con diagnóstico de depresión y que estos síntomas deben durar mínimo 2 semanas todos los días, ¿no? ¿Y qué es la distimia entonces? La distimia se caracteriza por la sintomatología depresiva menos severa en comparación con un episodio depresivo. Estos síntomas tienen que tener una duración mínimo de 2 años a más. Puede durar hasta décadas. Pero estos síntomas, ¿cuáles son? Para ser distimia no reúne todos los criterios de un trastorno depresivo mayor. Y la gráfica localizada en la parte inferior nos ayuda a fijar este conocimiento, ¿no? Inician esos síntomas y duran un mínimo de 2 años a más, hasta décadas. Ahora vamos a entender a qué se llama recaída, por qué decimos recaída. Si observan ustedes la gráfica que se localiza en el margen derecho, ¿cierto? De la línea horizontal hacia abajo, en la primera línea curva, nos indica un episodio depresivo, ¿cierto? Luego de este episodio depresivo, el paciente puede cursar sin síntomas y luego vuelve a presentar estos síntomas. Y de acuerdo al artículo de investigación del autor de Edward Eichhardt y colaboradores, nos definen, pues, qué cosa es la recaída. Y nos dicen que es un trastorno de los síntomas, perdón, un retorno de los síntomas, a causa de los cuales el individuo se encuentra de nuevo cumpliendo el diagnóstico completo de trastorno depresivo mayor. ¿Y a qué se refiere cuando dice remisión? En este artículo definen a la remisión, dice, ¿no? La remisión es definida como un periodo en el que no se reúnen todos los criterios para el trastorno depresivo mayor, pero hay algunos síntomas significativos. Y se llama remisión parcial, o a las experiencias individuales indican no más que síntomas mínimos para un periodo de tiempo especificado, es decir, se refieren a la remisión completa. Ahora, pero ¿existen predictores de la recaída? ¿Puedo mencionar algunos factores o algunos predictores que me indican que la persona va a tener recaídas en adelante durante el proceso de esta patología? Por ejemplo, el género, ser varón o mujer, ¿me ayuda a predecir las recaídas en adelante? En este artículo, Edward Eichhardt y sus colaboradores en este artículo nos dicen, ¿no? Parece que es más probable que las mujeres experimenten una recaída del trastorno depresivo mayor cuando el periodo de seguimiento es de 5 o menos años. Otro predictor.
la edad. En este artículo también nos dice que la edad sola no parece predecir de forma confiable la recaída, porque se asocia a otras variables, ¿no? El estado marital, es decir, ser casado o soltero, ¿no? ¿Predice las recaídas de la depresión? ¿Qué nos dice en este artículo? Parece que cuando se compara a aquellos que están casados o divorciados con individuos que nunca han estado casados, estos últimos tienen una mayor probabilidad de sufrir una recurrencia del trastorno. Otros predictores, por ejemplo, factores de riesgo familiar. En este mismo artículo nos mencionan que, dice, parece que una historia familiar de trastorno depresivo mayor predice la recaída, pero no de forma consistente, sino hasta después de un periodo de 5 años o más posteriores al episodio indicado o al episodio índice o cuando empezó la enfermedad. También nos mencionan en este artículo que el estatus socioeconómico, que la educación o el número de hijos no demostraron ser factores de riesgo para la reaparición del trastorno depresivo mayor. Otro predictor, el número de episodios previos. Este predictor sí es el más estudiado, ha sido el más ampliamente estudiado por muchos trabajos de investigación. Y en este artículo nos menciona que es muy probable que exista una relación positiva significativa entre el número de episodios previos y el riesgo de recurrencia a partir de la recuperación desde el episodio evaluado. Por ejemplo, nos dicen, ¿no? En un grupo mixto de 318 pacientes internos y ambulatorios, seguidos prospectivamente durante 10 años por este autor, Solomón y colaboradores, encontraron que el riesgo de recurrencia de la depresión se incrementaba en un 16% con cada episodio sucesivo. Otros predictores como la gravedad del episodio, ¿no? Gravedad se refiere, ¿no?, a leve, moderado, severo, ¿no? Y en lo que respecta a esto, nos dice que los resultados hasta la actualidad no son claramente resueltos. La edad del comienzo del trastorno depresivo mayor. A ver, la edad del comienzo, a ver, ser más joven o si es que inicia desde la adolescencia o la juventud, ¿me ayuda a predecir que va a tener recaídas en adelante el paciente? ¿Qué nos dice este artículo? Este hallazgo es consistente con el argumento de Belzer y Costello, que han relacionado, ¿no? La relación entre la edad de comienzo y la recaída es compleja, nos dicen, dado que la edad interactúa con otras variables en lugar de ejercer un efecto principal, ¿no? Una persona joven tal vez puede distraerse, o una persona adulta o un adulto mayor, de acuerdo a su experiencia, también podrá de repente, ¿no?, canalizar esta patología, saber canalizar esta patología de acuerdo a sus experiencias. Otro predictor es los síntomas depresivos residuales. Y en este artículo nos informan de que distintos estudios no han encontrado apoyo para una relación significativa entre la sintomatología residual post-tratamiento y el riesgo de recaída en el seguimiento. Y también otros artículos también informan, contrariamente al resultado anterior, que han demostrado que los individuos recuperados parcialmente tienen 5 veces más probabilidades de recaer que los individuos que habrán logrado una recuperación completa. 3 últimos predictores. Nos referimos a los intentos de suicidio. Y en este artículo nos informan de que ningún trabajo de investigación encontró que los intentos de suicidio previos fuesen un predictor significativo de recaída del trastorno depresivo. En cuanto se refiere a los estados de ánimo que pueden predecir las recaídas es el trastorno distímico como problema comórbido. Puede predecir significativamente altas tasas de recaída del trastorno depresivo mayor. Bueno, que se ha demostrado en pacientes ambulatorios adultos diagnosticados con trastorno depresivo mayor. Bueno, en cuanto se refiere a los acontecimientos vitales, acontecimientos vitales como predictor de la recaída. En este artículo nos informan de que los acontecimientos vitales negativos aparecen después de la recuperación de la depresión, especialmente aquellos congruentes con las áreas personales importantes de un individuo, parecen estar relacionados significativamente con un incremento de la recurrencia del trastorno depresivo mayor. Y se refiere, pues, ¿no? Belzer y Coelho en su estudio se refieren a los acontecimientos negativos
y solo aquellos que ocurren después de la recuperación del episodio índice estaban asociados con la recaída de la depresión. Ahora, hablemos acerca de los factores de riesgo para la recaída. Y en este artículo de Buchmann, Fejo y colaboradores, nos dicen que la visión de un consenso, tal como se define en el diccionario de psiquiatría, se confirma en estudios individuales en que dos factores influyen en el riesgo tanto de recaída como de recurrencia. Uno, los síntomas depresivos residuales al final del tratamiento agudo, y dos, los antecedentes previos de recurrencia. ¿Cuáles son las causas frecuentes de recaídas entonces? Estas causas pueden ser los estados emocionales negativos, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la frustración. Los estados físicos negativos, como por ejemplo el dolor, ¿no? Un paciente con dolor de columna por 3 semanas consecutivas, obviamente, ¿no? Que se va a influir en la depresión. Los conflictos interpersonales, los fallecimientos, que conllevan a una tristeza profunda en algunos casos, conlleva también a la depresión. El aumento de peso también puede conllevar a la depresión. ¿Qué hago para prevenir esta recaída? A esta pregunta responde las estrategias para prevenir las recaídas. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, buscar el apoyo de un profesional. También recordar caídas anteriores, recordar las recaídas. Es decir, aprender de la experiencia. También nos ayuda a no caer, a prevenir estas recaídas. A ver, evitar situaciones de riesgo durante la primera semana. Claro, evitar estas situaciones de riesgo. Un escape, abandonar las situaciones que nos conllevarían a estas recaídas. ¿Cómo hago entonces, no? ¿Cómo hago para prevenir estas recaídas? Una técnica sería técnicas de control estimular. Esta técnica se basa en la restricción de estímulos provocadores y en la instauración o desarrollo de estímulos cuya presencia favorezca un aumento de una conducta que se desea implementar. Como por ejemplo, ¿no? Bueno, durante esta pandemia existió en hogares que de repente falleció tu hermano, un hijo, o un familiar, o un sobrino, estás triste, pero triste, ¿no? Y de pronto te enteras que el hermano de tu amiga también ha fallecido. Entonces, si estás muy triste y eres consciente de que estás atravesando esa patología que es el trastorno depresivo, entonces evita asistir al sepelio, al entierro del familiar de tu amiga, ¿no? Controlar los estímulos. Otro, planificación de actividades incompatibles. Quiere decir, ¿no? Si hoy día estuve bastante triste, por la mañana triste, por la tarde triste, y a las 6 de la tarde escucho música triste, escucho, no sé, pues Segundo Rosero, escucho pasillos, peor, me voy a deprimir. Entonces, evitar estas actividades que conllevan a aumentar mi depresión y programar actividades incompatibles. Entonces, programa que escuchar música, no sé, más alegre, ¿no? Escuchar música más alegre, reunirse con personas bastante dinámicas que ayudarían, ¿no? Ayudarían a sobrellevar un poco o a recuperarme del estado depresivo en el que estuve durante el día. También otra técnica sería el entrenamiento autoinstruccional. Se refiere a que el sujeto se da órdenes o instrucciones para la regulación autónoma de la propia conducta. Ya lo decía en alguna oportunidad, tal vez no en este grupo, la doctora Mina, ¿no? Ordénale a tu cerebro. Y si yo le digo, por ejemplo, me doy alguna orden, le ordeno a mi mano, no sé, pues, flexiona los dedos, va a flexionar. Le digo a mis ojos, ciérrate ojos, se van a cerrar. Así ordénale a tu cerebro que no esté pensando solamente en ideas negativas y vas a salir de ese estado o vas a prevenir una recaída. Entrenamiento en relajación, que bastante bien lo hacen, he visto con las terapias, todos los profesionales que están a cargo de estos grupos, ¿no? En esta patología. También entrenamiento en habilidades sociales. La inteligencia emocional bastante funciona acá, ¿no? Inteligencia emocional. Si de repente en tu hogar existe bastantes discusiones entre hermanos o entre familiares, inteligencia emocional, sabemos que una palabra bonita ablanda el corazón más fuerte. Entonces,
Si alguien quiere discutir, háblale bonito y vas a ver cómo se van a calmar los ánimos, ¿no? Inteligencia emocional se llama eso. Y así de esa manera vamos a tratar de prevenir las recaídas. Y aquí les presento un artículo en el que bueno, realmente se trata de un metaanálisis que se ha llevado a cabo en países europeos y norteamericanos, donde nos informan acerca de las recaídas en el trastorno depresivo. Pero en este artículo, que aquí está en inglés, perdón, en este metaanálisis, que está en inglés, los presenta en español, y se titula Eficacia de la terapia cognitiva basada en mindfulness en la prevención de recaídas depresivas. Este metaanálisis, bueno, sabemos que, yo sé que los profesionales que están en este momento presentes, recuerdan que en qué se basa un metaanálisis, ¿no? Pero para otras personas de repente no está de más mencionarlo, de que en un artículo o para un trabajo de investigación en lo referente a un artículo, la población de estudio son las personas. En cambio, para un metaanálisis se estudia en base a casos clínicos, en base a trabajos de investigación relacionados a un solo tema. Entonces, aquí no se trabaja con pacientes, sino con trabajos estudiados en un tema que nosotros elegimos, ¿no? Bien, entonces el título de este trabajo de investigación es Eficacia de la terapia cognitiva basada en mindfulness en la prevención de recaídas depresivas. Un metaanálisis de datos de pacientes individuales en ensayos aleatorios. Y es así que en este artículo nos dicen que la prevención de recaídas y la depresión recurrente es un importante problema de salud pública y los antidepresivos son el enfoque actual de tratamiento de primera línea. Hasta ahí, todos de acuerdo. Identificar una intervención no farmacológica igualmente eficaz sería un avance importante. Es decir, el tratamiento de la depresión no solamente es farmacológico, sino también no farmacológico. ¿Y cuál es el objetivo de este metaanálisis? Es realizar un metaanálisis de datos de pacientes individuales para examinar la eficacia de la terapia cognitiva basada en la atención plena. Cuando me refiero al mindfulness, vamos a referir a esta abreviatura entonces, MBCT, terapia cognitiva. Bueno, entonces vuelvo a leer el objetivo. Dice, realizar un metaanálisis de datos de pacientes individuales para examinar la eficacia de la terapia cognitiva basada en la atención plena, en comparación con la atención habitual y otros tratamientos activos, incluidos los antidepresivos, en el tratamiento de pacientes con depresión recurrente. Y su fuente de datos ha sido, ¿no?, los grupos de los trabajos de investigación en inglés que lo han recolectado de PubMed, de Medline, entre otros, ¿no? Y la selección de estos estudios han sido los ensayos aleatorizados de terapia cognitiva para la prevención de recaídas en la depresión recurrente en remisión total o parcial, que compararon terapia cognitiva con al menos un tratamiento y sin terapia cognitiva, incluida la atención habitual. El método que utilizaron en este metaanálisis de datos de pacientes individualizados incluyeron 9 ensayos con 1.329 participantes. Y el diseño de estudio fueron los ensayos aleatorizados de terapia cognitiva, ¿no?, para la prevención de recaídas en pacientes con trastorno depresivo mayor, recurrentes, actualmente en remisión. Y los participantes fueron pacientes mayores de 18 años, que hayan tenido diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Y se ha intervenido en el grupo con terapia cognitiva entregado de acuerdo con un manual de tratamiento. El grupo control, al menos un tratamiento sin terapia cognitiva, incluido su atención habitual, ¿no?, su tratamiento habitual. ¿Y cuáles fueron los resultados entonces de este metaanálisis? El metaanálisis va a cuantificar el tamaño del efecto de la intervención terapéutica a la que nosotros estamos realizando. En este caso, la depresión. Entonces, el metaanálisis nos va a cuantificar el tamaño de la efectividad de esta intervención. Y es así que la gran pregunta que se plantearon aquí fue entonces, ¿la terapia cognitiva reduce la recaída depresiva en comparación con las condiciones de control, es decir, en comparación con otros tratamientos? Fue la gran pregunta que se realizaron aquí en este metaanálisis. Bueno,
Para los que no conocemos los metaanálisis, aquí en este trabajo de investigación se utilizan gráficos, gráficos aquí que puede ser, ¿no? En el que observamos aquí en la diapositiva el forest plot, que en español significa diagrama de bosque. Bueno, en este diagrama se representan los datos estadísticos del metaanálisis. Hay otros diagramas también, ¿no? Hay otros gráficos para el metaanálisis, pero en este que estamos presentando se ha utilizado el diagrama del bosque, es decir, el forest plot. Y bueno, un poquito para recordarles, yo sé que los profesionales lo conocen este gráfico, pero para los que, repito, no conocemos alguna vez, de manera breve. Este gráfico tiene una línea vertical y una línea horizontal. En esta línea vertical, a la derecha se van a localizar los resultados que no están a favor de la intervención que yo estoy aplicando. Y de esta línea a la izquierda se van a localizar los resultados del trabajo que yo estoy aplicando, a favor del trabajo que yo estoy aplicando. Y bueno, y el metaanálisis utiliza pues esta figurita, ¿no? La que observan en la parte inferior, que se llama diamante. Este diamante. Bueno, entonces, y nos informa este metaanálisis en este gráfico, nos informa lo siguiente, ¿no? Aquí lo que ha hecho es en este gráfico, va a comparar la terapia cognitiva, va a comparar el riesgo de recaída de la depresión en los participantes que recibieron terapia cognitiva con los participantes que no recibieron terapia cognitiva. Entonces, aquí en este gráfico se ha comparado dos grupos, ¿no? Participantes que recibieron terapia cognitiva con participantes que no recibieron terapia cognitiva. Se ha comparado estos dos grupos. Y bueno, como dijimos, ¿no? Que se ha utilizado 9 ensayos clínicos, aquí como lo observamos, ¿no? 1, 2, 3, hasta 9 ensayos clínicos en este primer gráfico. Y nos informa de que, miren, el índice de riesgo dice que es igual a 1.7%. Quiere decir que en estos trabajos la heterogeneidad es leve, es mínima o casi nada. Heterogeneidad se refiere a los datos que han utilizado en estos ensayos clínicos, en estos trabajos de investigación. Entonces, casi son completamente homogéneos. Por lo tanto, el efecto final de este metaanálisis, al comparar a los pacientes, a los participantes que han recibido esta terapia cognitiva con los que no han recibido, nos informa de que el resultado, en el resultado, significa que valdría la pena aplicar esta intervención terapéutica para esta patología que es la depresión, porque el resultado lo observamos, el diamante que se localiza en la región donde está a favor de la intervención, con un cociente con un intervalo de confianza del 95%, ¿no? En un efecto final al 69% de los resultados a favor de que esta terapia cognitiva sí reduce la recaída depresiva. En este siguiente gráfico se realizó un análisis equivalente que comparó, ¿no? Comparó el riesgo de recaída de la depresión en los participantes que recibieron terapia cognitiva con participantes que recibieron una terapia activa alternativa, ya sea antidepresivos o de repente una terapia psicológica. Entonces, pero utilizaron solamente 5 estudios. El índice de riesgo es de 0.0, quiere decir que estos estudios son homogéneos. Los datos han coincidido, las variables que han utilizado estos estudios son similares en estos cinco trabajos de investigación. Y con un intervalo de confianza del 95%, el efecto sería a favor de la terapia cognitiva que estoy aplicando, a favor, el resultado final a favor en un 79%. Y en este último gráfico, que han comparado el riesgo de recaída de depresión en participantes que recibieron la terapia cognitiva con participantes que recibieron medicación antidepresiva, se realizó solamente en 4 estudios, con un índice de riesgo de 0.0%, ¿no? Los estudios que han utilizado son homogéneos, variables que han coincidido en estos 4 estudios. Entonces, con
un intervalo de confianza del 95%, el efecto final de este metaanálisis que me ayuda, ¿no?, a decir de que valdría la pena aplicar esta intervención terapéutica del mindfulness con un porcentaje del 77% a favor. Y bueno, no solo nos indicaron acerca del mindfulness, sino también en este metaanálisis se plantearon esta pregunta, ¿no? Los efectos de la terapia cognitiva en los resultados están condicionados por variables demográficas y relacionados con la depresión. ¿Y qué variables demográficas se refiere, no? También consideraron 5 variables sociodemográficas y se refieren a que se encontró que estaba significativamente asociado con el riesgo de recaída dentro de las 60 semanas. La depresión inicial, la atención plena de referencia, la edad de inicio, el número de episodios previos. Y bueno, al respecto, el efecto interactivo entre el estado de la terapia cognitiva basada en la atención plena, como dijimos, el mindfulness, y la depresión inicial con respecto al riesgo relativo de la recaída depresiva, nos presentan el siguiente gráfico. En la línea vertical observamos los datos de riesgo relativo de recaída depresiva y en la línea horizontal la depresión. Observamos aquí que en pacientes que tuvieron terapia cognitiva, entonces el riesgo relativo de aumento fue mínimo, ¿no? En la gráfica que está de color azul. Mientras que el grupo que no recibió terapia cognitiva, el riesgo relativo aumenta, ¿no?, como observamos en la gráfica. Y concluyeron de que este estudio proporciona nuevas pruebas importantes de que la terapia cognitiva también es eficaz en comparación con otros tratamientos activos y que sus efectos no se limitan a grupos particulares definidos por edad, nivel educativo o estado civil o sexo. Entonces, la terapia cognitiva aborda un problema clínico particular, ¿no? A saber, enseñar habilidades para mantenerse bien a personas que actualmente están bien, pero con alto riesgo de recaída depresiva. Es por eso que les sugerimos no abandonar esta terapia que les están proporcionando, ¿no?, en este tratamiento. Y hay una reducción de los efectos protectores con el tiempo. El hallazgo de que la terapia cognitiva puede ser más útil para pacientes con niveles más altos de síntomas depresivos se suma a un consenso emergente de que cuanto mayor es el riesgo de caída o recurrencia depresiva, mayor beneficio ofrece la terapia cognitiva, como es el mindfulness. Y para fijar un poco lo que ya hemos visto durante la transmisión de estas diapositivas, les voy a presentar 2 videos. Hola a todos, soy Iñaki Vázquez, director de la plataforma Mente en Positivo, tu espacio de consulta y terapia online, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del canal. Hoy es sábado por la mañana y estoy grabando este vídeo justo antes de marcharme a mi último día de mi curso de caligrafía inglesa, que ya os conté que estaba haciendo, así que no me voy a enrollar mucho y voy a ir al grano para no llegar tarde, que son ingleses y son muy puntuales. Como me pasa muchas veces, no sé de qué voy a hablar el vídeo del fin de semana hasta que prácticamente llega el fin de semana. Y estaba un poquito cansado porque he trabajado mucho y entonces de repente me encuentro con este correo de Rolando Meléndez, que me escribe desde San Juan, Puerto Rico, y me dice: Iñaki, quería agradecerte inmensamente por todo lo que haces y con la pasión con la que lo haces. Cada vez que veo tus vídeos es como un aliciente para mi espíritu. La forma que abordas los temas y con la sensibilidad que lo haces me toca mucho. Para nosotros, que estamos ansiosos, escuchar tus palabras es maravilloso. Espero algún día poder recibir un saludo en uno de tus vídeos. Que Dios te bendiga grande y abundantemente a ti y a toda tu familia, con cariño, Rolando. Bueno, Rolando, tus palabras me llenan de energía para de repente grabar este vídeo y muchos más. Quiero agradecerte este fantástico correo, de verdad que me hace mucha ilusión sentir que os sirve lo que hago desde aquí y tener este feedback tuyo, vuestro, de todos los que me escribís, pues como te digo, me da muchísima energía. Y decías, ojalá me mandes un saludo, y aquí en este propio vídeo te mando para ti, Rolando Meléndez, un fuerte abrazo desde aquí para Puerto Rico, que por cierto, este fin de semana pasado estuvo aquí mi amigo de la infancia, Darío Olgoso, con su mujer, que es puertorriqueña precisamente, y pasamos un fin de semana estupendo aquí en Madrid. Y entonces no sabía de lo que iba a hablar este vídeo de hoy, y así que ayer viernes vino María a verme, una chica que yo atiendo hace un tiempo en casa y que está yendo muy muy bien, y le digo: María, ¿de qué puedo hablar en el vídeo de este fin de semana? Y me dice: Iñaki, porque ella me sigue los vídeos, Iñaki, ¿por qué no hablas de la paciencia, el hecho de saber esperar, que no es lo mismo que no hacer nada? Dice: yo llevo muchísimos años que me encuentro mal, que he tenido así como depresión y ansiedad y no me he sentido bien conmigo ni con mi vida, y me ha costado mucho saber esperar sin tener ansia de hacer cosas y de mejorar. Me decía ella: cuando llevas mucho tiempo mal, también tienes que entender que revertir esa situación puede costar un poquito de tiempo, y tienes que tener paciencia, saber que estás implementando las soluciones adecuadas, pero luego pararte a pensar. Porque, me decía María, a mí me ha pasado que al encontrarme mal y tener tanta ansia y deseo de curarme, empezaba a acelerarme y querer buscar soluciones muy rápidamente, y eso en ocasiones ha hecho que bloquee la mejoría. Así que es un buen tema este de explicar que no hacer nada no es lo mismo que saber esperar, pero no es esperar pasivamente, sino sabiendo que estamos implementando las soluciones y que estamos en el camino correcto. Y la mayor parte de veces esto pasa porque estés con una persona que te está guiando en ese camino, en este caso un profesional, un psiquiatra, un psicólogo o un terapeuta. Si estás haciendo bien las cosas, entonces quédate tranquilo, quédate tranquila. Pongo muchas veces el ejemplo de que si yo tengo una herida
el brazo, por ejemplo, y está cicatrizando, por mucho que yo me empeñe en que cicatrice más rápidamente y apriete los bordes, no voy a conseguir que vaya más rápido. Tengo que colocar las gasas, la venda, la desinfección, dejarlo todo bien, todo limpio y esperar a que naturalmente vaya sanando esa cicatriz. Con la mente pasa lo mismo, con la ansiedad, con la depresión, con las obsesiones. Son pequeñas heridas que tengo y tengo que colocar los medios mejores para que eso vaya sanando y luego tener un poquito de paciencia. Porque, como pasa en muchas ocasiones, con el ansia bloqueamos, como decía María, y además podemos incurrir en situaciones complicadas porque muchas veces tratamos el malestar con acciones como la comida, la bebida, buscando relaciones amorosas, buscando estímulos quizá que al final no van a ser positivos para nosotros en el momento en que nos encontramos. Así que fantástica esta reflexión de María de saber esperar y no desesperar, y para eso, como te digo, nos ayuda mucho saber que estamos en el camino correcto. Y además también esta semana he atendido a Ignacio, que está ahí en un país del norte de Europa, y que él está haciendo las cosas y está esperando y está mejorando y se encuentra bien, pero inevitablemente, como pasa en todo proceso curativo, hay momentos de recaída, que lo pasa muy mal. Yo os he dedicado ya varios vídeos al tema de las recaídas porque creo que es muy importante, porque se pasa muy mal, porque uno va mejorando y de repente parece como que hemos vuelto atrás, que todo se ha perdido, que todo el esfuerzo realizado no sirve de nada y de repente nos sentimos tan mal y pensamos que hemos vuelto al principio de todo, cuando no es así. Entonces siempre insisto mucho en el hecho de saber manejar las recaídas. Y ahora os voy a dar un truco que Ignacio y yo hemos acordado esta semana y que seguro que os va a gustar. Pero antes de la recaída está la mejoría. Uno se encuentra mal y empieza a tener momentos en que ya se encuentra bien y tiene ratos, minutos, horas o un día o una semana en que de repente se le olvida que tiene estos problemas de ansiedad, depresión o de lo que sea. Y es fantástico cuando ya empezamos a percibir que podemos sentirnos bien, aunque solo sea unos minutos, porque eso nos permite saber que no hay nada roto en nosotros, que podemos volver a disfrutar y sentirnos bien. Así que aunque sean cortitos esos minutos, segundos a veces de bienestar, en el que la obsesión desaparece, la ansiedad desaparece o nos olvidamos de que estamos deprimidos, es fantástico para saber que, mira qué bien, no hay nada roto aquí, puedo ser feliz de nuevo. Y se trata de que esos segundos, minutos, vayamos poquito a poco ampliándolos cada vez más y que ocupen un 5, 10%, 25, 50, 85% de nuestra vida, 95%, todo lo que podamos, ¿ves? Y arrinconando los momentos de malestar. Pero si vienen los momentos de malestar y la recaída, cuando ya pensamos que va todo bien, entonces aquí es muy importante recordarse a uno mismo, cuando uno se encuentra bien, recordarse a uno mismo que las cosas están yendo bien, que ya ha habido recaídas en otras ocasiones y que las hemos superado, que no hay que agobiarse demasiado, que aunque en ese momento estemos con las gafas otra vez negras del negativismo y del pesimismo pensando que todo se ha perdido, no es cierto. Todo el trabajo que hemos metido en el cuerpo y en la mente funciona y las recaídas cada vez serán más cortitas y menos profundas. Entonces hablaba con Ignacio y me decía, sería bueno a veces tatuarme una frase en el brazo cuando estoy en recaída, porque lo veo tan negro que me recuerde, no, Ignacio, tranquilo, es una recaída, vas a salir, no te preocupes que saldrás de esta. Y hablábamos de medio en broma, medio en serio, tatuarte, pero también de poder grabarte un vídeo a ti mismo y que de repente cuando estés así tan mal en ese periodo de recaída, ponerte ese vídeo que sabes tú mismo y te dice, tranquilo, Ignacio, sé que estás pasando por un muy mal momento, que ahora lo ves todo negativo y parece que no hemos hecho nada juntos, pero sí lo hemos hecho y el que te habla ahora mismo eres tú, yo feliz, porque ese que está ahora pasándolo mal, en plena recaída, ese no eres tú, este somos nosotros, el que estamos contentos, felices, optimistas. Así que no tengas miedo, no desesperes, piensa que ese no eres tú, piensa que dentro de muy poquito tiempo vas a remontar, lo sé y te lo digo yo mismo, que eres tú, porque lo hemos pasado otras veces. Así que no desesperes, procura distraerte, vuelve a hacer tus rutinas, las que has pactado con Iñaki, de terapia y todo lo demás, toma tu medicina, lo que sea el tratamiento, y verás como muy prontito vuelves a sentirte bien. Te lo prometo, porque lo hemos conseguido juntos otras veces. El poder recordarte a ti mismo con un vídeo que es una recaída, que no te preocupes para salir de esa, puede ser muy útil, ese ancla donde agarrarte en esos momentos tan difíciles de una recaída. Así que fíjate qué buen truco nos plantea Ignacio, que salió el otro día en la terapia, y que quizá como metáfora o como realidad, si tú te quieres grabar, puede serte francamente útil. 8 maneras de evitar una recaída. Número 1. Mantenerse saludable. El ejercicio es un antidepresivo por derecho propio y puede actuar como un antídoto contra el estrés. Una combinación de resistencia y aeróbicos es una combinación perfecta. Otras alternativas pueden ser el tai chi y el yoga. Número 2. Dejar de culparte a ti mismo. Si eres propenso a la depresión, dentro de tu mente tú mismo puedes autosabotear tu estado de ánimo, ya sea con hechos reales o imaginados por ti mismo. Debes aprender a aceptar lo que no se puede cambiar y enfocarte en cambiar lo que sí se puede. Número 3. Vigila tu dieta. La dieta y el ejercicio van de la mano cuando se trata de mantener tu bienestar mental y físico. Una dieta baja en grasa, rica en pescado, especialmente omega 3 y ácido fólico, puede ser útil para el estado de ánimo. Evitar el alcohol y minimizar el consumo de cafeína también es útil. Una dieta de estilo mediterráneo, rica en verduras, frutas, frutos secos, granos enteros y pescado, está relacionado con un menor riesgo de desarrollar depresión. Número 4. Controlar el estrés. El estrés crónico puede causar cambios físicos en el cerebro que pueden afectar estados de ánimo y emociones. De hecho, una serie de estudios han llevado a los investigadores a sospechar que el estrés produce cambios en el cerebro similares a los causados por la depresión. Para contrarrestar esto puedes desarrollar estrategias contra el estrés como el ejercicio, yoga, pilates, meditación o recurrir a familiares y amigos para obtener apoyo. Número 5. Tener una actitud de gratitud. Aunque suene simple, la investigación sugiere que para muchos, la gratitud es un camino hacia una mayor felicidad. Las personas que realizan ejercicios diarios de gratitud, como hacer una lista de 3 cosas buenas en su día a día, tenían niveles más bajos de depresión. Número 6. Construye tu autoestima. Quizás la autoestima no es algo que se puede crear de la noche para la mañana, pero hay cosas que te pueden ayudar a aumentar ese sentimiento amoroso hacia ti mismo, como por ejemplo, asegurarte de pasar tiempo haciendo cosas que te gustan, intenta rodearte de gente agradable y que te hagan sentir bien contigo mismo. Número 7. Descansa. Es importante descansar lo suficiente mientras se duerme, ya que el sueño ayuda a regular los estados de ánimo y es necesario para la salud mental y física. Las personas con insomnio son casi 10 veces más propensas a probabilidades de tener depresión. El sueño es una piedra angular de la salud como la comida. Si no se duerme bien, el cuerpo y la mente no pueden funcionar correctamente. Regular el sueño puede realmente ayudar a prevenir la depresión y la recaída. Número 8. Habla con personas de tu confianza. Muchas personas no quieren hablar de la depresión porque piensan que deben ser capaces de manejar por sí mismas la situación y no ser una carga para los demás. Pero confiar en amigos íntimos, en tu pareja o en un miembro de la familia puede darte el apoyo necesario para mantenerte en el camino hacia la recuperación. Listo. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado.